Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días y buenas tardes a todos apreciados alumnos. Muy buenos días, o buenas tardes mejor, a los queridos profesores de este gran curso internacional, Ética Pública, Buena Gobernanza y Marcos de Integridad, formando agentes de cambio. Les damos la más cordial bienvenida a esta gran clase que tenemos el día de hoy sobre los marcos de integridad organizacional. Estaremos atentos. Saludos les manda a todos el secretario general del CLAD, Francisco Velázquez, y a continuación, sin más dilación, le damos la palabra a los profesores. Adelante. Hola, buenas. Encantado de estar de nuevo aquí. César, no sé si tienes alguna cuestión que responder o algún tema. Muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. No, solamente recordarles un par de cuestiones importantes a propósito de, pues, del trabajo. Y tenemos ya velocidad de crucero en nuestro curso. Tendremos hoy nuestra sesión con el doctor Villoria, y la sesión que viene será una sesión básicamente orientada a profundizar, a mejorar, a hablar sobre las distintas propuestas que tenemos a propósito de nuestro trabajo final. Así que será una sesión muy interactiva. La llevaré yo, ya no el doctor Villoria, para resolver dudas, para configurar propiamente nuestro trabajo final. Comentarles también que hemos abierto una tarea que es voluntaria asociada a la elaboración propiamente de una propuesta de tema, un esquema tentativo para el trabajo final asociado a, pues, a proponer, hacer una propuesta de mejora a través de marcos de integridad o a través del uso de alguna herramienta en concreto de los mismos, sobre el cual trabajaremos la semana que viene. Así que revisen, para todos aquellos que aún no lo hayan hecho, revisen esta tarea que se llama elaboración de propuesta de tema, esquema tentativo de trabajo final. Les ofrecemos también allí mismo una plantilla para que todos ustedes puedan, pues, empezar a hacer este planteamiento. Esto no obsta a que ustedes puedan escribirme por correo electrónico y resolver cuantas dudas puedan surgir antes de que lleguemos al lunes, que es el momento en el que haremos este esfuerzo de discusión y de interacción grupal. Nada más, Emanuel, adelante. Muy bien. Voy a compartir la presentación. Creo que ya se ve, ¿no? Sí, se ve. Voy a intentar ponerla grande. ¿Ahora se verá mejor? Perfecto. Mucho mejor, Manuel. Y cambia, ¿no? Cambian las presentaciones, ¿no? Sí, cambian. Vale. Bueno, el otro día creo que nos quedamos más o menos aquí, ¿no? Cuando, tras analizar el concepto de corrupción, tras estudiar las diferentes perspectivas con las cuales dar el fenómeno de la corrupción, tanto la visión más legal como la visión más económica, como la visión más, podríamos decir, ética o incluso politológica, ¿no? Y desde luego cómo estas visiones también tienen un componente sociológico, y por eso Heidenheimer hablaba de corrupción negra, gris y blanca, ¿no? Esa corrupción que en ocasiones la llamamos blanca porque, aunque
en ciertas sociedades ciertos comportamientos se reconozca que no están bien, todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, las distintas visiones de la corrupción nos permiten tener un concepto amplio, complejo, que podemos utilizar para, desde luego, entender los diversos fenómenos y cómo analizarlos en distintos países también, ¿no? Pero tras el análisis del concepto, creo que entramos en lo que sería la medición de la corrupción. ¿Cómo medir la corrupción? Si recuerdan, hablábamos de que esencialmente, aunque hoy en día también hay métodos más específicos e incluso algunos muy vinculados a las nuevas tecnologías, a los big data, etcétera, pues lo que es cierto es que hay hasta ahora siempre 4 grandes métodos para medir la corrupción. Uno que está basado en la percepción de los expertos, que es lo que hace, por ejemplo, Transparencia Internacional al construir su índice compuesto, en el cual pues, se pregunta sobre todo a expertos, a empresarios, a directivos de multinacionales. Otra forma de verlo era preguntar directamente a la gente, su percepción también en este caso, como cuánta percepción perciben en su país, cómo de grave ven la percepción en su país, etc. En tercer lugar, otra forma de medirla era la victimización, aunque solo mide esencialmente los sobornos, pero si le han pedido a usted un soborno en los últimos 12 meses, sí o no, ¿no? Y finalmente estaban los índices que podríamos denominar oficiales, los análisis con datos oficiales de causas abiertas por corrupción y sobre todo de acusaciones de corrupción ya desarrolladas en el marco del proceso penal y las sanciones y penas correspondientes a cuánta gente se ha condenado por corrupción. Pues decía que obviamente este método tiene un problema y es que mide más bien la calidad. Este último método mide más la calidad del sistema judicial que la propia corrupción, porque podría ocurrir que en un determinado país no hubiera nadie perseguido, pero la corrupción fuera sistémica, ¿no? Entonces, bueno, en determinados países en Europa sí estamos intentando trabajar en este sentido, tener un índice comparativo entre países de número de personas acusadas y condenadas por corrupción, lo que se está llamando aquí tener el solid track record de corrupción existente. Y bueno, para ello es evidente que también en Europa tenemos que armonizar en la medida que podamos nuestros propios sistemas penales y los tipos penales, porque no todos los países castigan las mismas cosas, tienen los mismos delitos, los definen igual, etc. Bueno, esos serían los 4 grandes métodos. Les decía que otro elemento fundamental para entender la corrupción y la percepción de la corrupción, por ejemplo, es también el elemento más cultural, ¿no? Y ahí un factor clave es el mayor o menor desarrollo de lo que llamaríamos las influencias, los enchufes, las relaciones privilegiadas, y es en este sentido triste comprobar cómo en Europa es muy importante también que para obtener determinados servicios públicos son fundamentales las conexiones, las relaciones personales. Esto nos ayuda en muchos casos a alcanzar ciertos servicios públicos que a lo mejor no alcanzaríamos por nuestros propios méritos o por nuestra propia condición, y desde luego más aún a obtener más rápido, a conseguir mejor información, a tener más éxito en la consecución de subvenciones, ayudas, servicios públicos de diverso tipo. Entonces ahí tenemos un problema con esto de las conexiones, y cuando a la gente le preguntan qué es la corrupción, ellos, yo creo que en su mayoría, de acuerdo con algunos estudios cualitativos que hemos hecho, sí consideran que es corrupción también el utilizar las conexiones, los enchufes, las relaciones privilegiadas. Aun cuando no haya, evidentemente, soborno, no haya pagos, puesto que los pagos son muy
reducidos en general en Europa. Los pagos entendidos como soborno a los funcionarios públicos. Bien, dicho todo esto, hay muchos tipos de corrupción, desde la corrupción en el Parlamento, la corrupción de los jueces, la corrupción en el Parlamento incorpora, como no, algo tan obvio como comprar votos, comprar diputados, conseguir que voten lo que quiere el gobierno, por ejemplo, a cambio de pagos, independientemente del partido bajo el cual han sido electos. Otro elemento fundamental, otro tipo fundamental de corrupción, la corrupción judicial, la compra de jueces, los sobornos a los jueces, las influencias sobre los jueces, etc. Y el propio clientelismo, aunque para muchos autores el clientelismo no tiene por qué ser corrupción en sentido estricto, lo que sí es cierto es que muy a menudo el clientelismo acaba en corrupción. Es decir, el clientelismo tiene un componente corrupto, sobre todo si lo entendemos más allá de la perspectiva jurídico-penal. Es decir, que puede que no haya delito, pero sí hay una ruptura de las reglas del juego, de la igualdad esencial y de la imparcialidad con la cual tiene que actuar la administración pública. La financiación corrupta de partidos, que tiene que ver, no es una financiación ilícita, sino es una financiación corrupta. Cuando hay un do-des, yo te doy para que me des, te financio campañas, te financio gastos electorales, te financio al partido, pero tú me tienes que dar contratos, me tienes que ayudar para que no pase esta ley, o me tienes que ayudar a que pase esta ley, a que se modifique tal reglamento, etc. Y luego pues tenemos la captura de políticas íntimamente vinculado normalmente a la financiación de campañas, pero en general implica la capacidad de grupos de interés bien organizados de capturar políticas y decisiones de alto nivel público, pues gracias a estas relaciones privilegiadas, estas financiaciones de campañas, este trato adecuado de los medios de comunicación, etc. Bueno, tenemos ahí múltiples ejemplos. El abuso de poder es otra fórmula que muchas veces la corrupción tiene esa modalidad, un abuso de poder en el cual pues, se usan los fondos públicos o el poder público para perseguir a los disidentes. Tengo información tributaria y pues voy a intentar que todos los que han financiado al partido de la oposición pues tengan su correspondiente visita del inspector de tributos, del inspector de impuestos correspondiente. Tenemos los fraudes electorales, sobre todo la famosa compra de votos directa o indirecta, y luego en ocasiones pues el crimen organizado y la corrupción se mezclan y entonces tenemos un verdadero gravísimo problema, sobre todo cuando el crimen organizado consigue controlar territorios, espacios de territorio donde los propios criminales controlan a los políticos en ese territorio, en el municipio correspondiente, en el estado correspondiente. Bueno, no voy a poner ejemplos porque creo que todos los tenemos en la cabeza en nuestro marco de América Latina, también lo tenemos en Italia, muchos ejemplos, etc. Y luego está la corrupción administrativa grave o leve. La corrupción administrativa se refiere a la corrupción de los servidores públicos que no tienen un nivel de altos cargos o de políticos electos. Es la corrupción del policía, la corrupción del aduanero, etcétera, que también puede ser grave cuando hay un soborno, o leve, pues muchas veces con la malversación de fondos públicos, con el robo de algunos materiales, etc. Bien, si nosotros tratáramos de explicar cuáles son las causas de la corrupción, yo creo que podríamos encontrar tres grandes grupos de causas o tres grandes variables generales. La primera sería la variable institucional, en la cual lo que tenemos es
que hay corrupción porque las instituciones son débiles, porque las reglas del juego que tenemos en la sociedad para asegurar nuestra cooperación, nuestra coordinación, nuestro compromiso con la sociedad son débiles y entonces no hay suficientes mecanismos de control del poder, los check and balances, los pesos y contrapesos son débiles y al final pues hay abusos de poder, abusos por parte de los gobiernos que no pueden ser adecuadamente controlados. Entonces, bueno, normalmente una de las fundamentales tiene luego muy diversos fenómenos que hacen que esta debilidad institucional se transforme en corrupción, a veces muy grave, ¿no? Por ejemplo, como consecuencia del New Public Management ha habido muchas privatizaciones que han dado lugar en muchos países a gravísimos casos de corrupción, ¿no? La propia globalización, ¿no?, genera, por su propia dinámica de competencia, en muchas ocasiones, corrupción, sobre todo las grandes empresas que tienen que competir globalmente muchas veces cuando quieren hacer negocios en países corruptos, favorecen la corrupción. Pueden venir de países muy honestos internamente, pero cuando estas empresas llegan a países donde hay corrupción, actúan como depredadoras también, ¿no? El propio sistema político en su propia dimensión, normalmente las democracias tienden, pero no aseguran ni mucho menos a tener menos corrupción, pero sobre todo cuando llevan bastante tiempo funcionando. En el famoso estudio de Treisman habla de 50 años al mínimo de democracia continuada para que ésta se haya consolidado y dificulte la corrupción. Bueno, pues efectivamente una democracia, democracia liberal, con todo el sistema de controles, con el Estado de Derecho, dificulta la corrupción. Tener un gobierno fuerte frente a un gobierno débil que es capturable, pues otro elemento. Tener una oposición fuerte que reclama, que controla, que exige, pues también es un factor que reduce la corrupción. Y luego, pues como no, la multiplicidad de controles y el marco legal, tener un buen marco legal con buenas leyes de contratación pública, con buenas leyes de procedimiento administrativo, con buenas leyes penales, etcétera, pues es fundamental. Y luego los controles de muy diverso tipo, ¿no? En todo lo que llamamos accountability horizontal o rendición de cuentas horizontal, donde son tan importantes los tribunales de cuenta o las cortes de cuentas, las unidades de control interno, las unidades en consecuencia de control externo también, tener los consejos de transparencia, las unidades anticorrupción, etcétera, que establecen controles internos y externos muy poderosos, ¿no? Y luego, pues, como les decía, desde una perspectiva más económica, la alta inflación suele estar vinculada a corrupción, dado que no se controlan adecuadamente los precios y es más fácil en ese entorno, ¿verdad?, la especulación, el robo. Una intervención alta del Estado con baja competencia o competitividad, pues favorece las posibilidades, ¿verdad?, de que el Estado y los representantes estatales, pues en ese entorno adquieran ventajas competitivas para ellos mismos o sus familiares o para determinadas empresas que luego les ayudarán, etc. Entonces, ese es un ejemplo. Sobre todo el déficit regulatorio. Hay muy buenas investigaciones hoy en día sobre el hecho de que las propias regulaciones incentivan muchas veces la corrupción y tienen todas las regulaciones que hacerse con calidad, con evaluación de impacto, con evaluación de sus efectos sociales y desde luego toda regulación puede generar incentivos a la corrupción si no hay un buen análisis de la corruptibilidad que las propias normas generen, ¿no? Entonces hay que controlar muy bien las regulaciones, la cultura organizativa de nuestros organismos públicos e incluso de las grandes empresas y desde luego desde la perspectiva
electoral. Todos sabemos que la multiplicidad de gastos de campaña es un elemento fundamental para explicarse la corrupción, la necesidad de partidos y candidatos de obtener ingresos y más ingresos para hacer frente a gastos electorales. Es un ejemplo típico de cómo la corrupción penetra a través de los modelos democráticos. Entonces, pues en el momento que hay una mediatización, una publicidad de la política tan alta como la hay hoy en día, se necesita mucho dinero para poder ganar las elecciones, y esto es un incentivo a la corrupción que se puede recortar con políticas adecuadas de control de gastos, de control de límites a los gastos electorales, con transparencia, etcétera, pero no es sencillo. Y luego, desde luego, es fundamental, y siempre repito esto, tener una función pública profesional. Donde hay una función pública profesional y meritocrática, la corrupción es mucho más baja. Y esto se repite en todo el mundo. Y finalmente, cuando hay cambios sociales rápidos y profundos y la debilidad institucional está ahí, pues hay mucha más posibilidad de corrupción. Los cambios sociales quiebran reglas del juego, establecen disrupciones en nuestras formas de entender la realidad. Y claro, si no hay unas reglas muy claras, unas instituciones claras, generan corrupción. Y en ese sentido, otro elemento fundamental sería la propia desigualdad, una desigualdad que cada vez es mayor en el mundo, que tenemos tendencias muy potentes, sobre todo en determinados sectores de la economía, a tener empresas potentísimas, sobre todo en el sector de la gestión de los datos, etcétera. El papel que tienen muchas empresas en la captura de información sobre los consumidores, en fin, la existencia de unas oligarquías económicas que de alguna manera tienen la capacidad de comprarlo casi todo, pues todo esto es evidente un factor clave. Entonces, primero, debilidad institucional; segundo, desigualdad y pobreza son elementos clave para explicar la corrupción. La forma de explicarla sería compleja, pero en general lo que sabemos es que la desigualdad produce baja calidad en las relaciones sociales, ¿no? Donde hay mucha desigualdad, porque desigualdad siempre hay, ¿no? Pero donde la desigualdad es muy alta, se produce una baja en la confianza intersubjetiva. Los estados más desiguales de los Estados Unidos, pues fíjense, entre el 35 y el 40% de la población no confía en los demás. En los estados más igualitarios esta desconfianza baja a un 10%, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la desigualdad, mayores diferencias de estatus existen, pues se produce esto que llamamos inseguridad de estatus. Una red que nos soporte cuando tenemos mala suerte, una enfermedad, una pérdida de trabajo, eso genera una inseguridad, y eso lleva una competitividad individualista y una, lógicamente también muchas veces a pensar que uno puede hacer cualquier cosa para evitar caer en esas situaciones en las cuales la pobreza y el desamparo son tan claros, ¿no? Entonces, todo esto genera infelicidad, favorece la corrupción. Por eso, bueno, aquí verán cómo la correlación es alta entre confianza y desigualdad económica, es decir, que es una relación es una relación negativa. A más desigualdad, menos confianza; a más o a menos desigualdad, más confianza. Finlandia, Canadá, Bélgica son países donde la desigualdad es baja, y estos países donde la desigualdad es baja tienen mayores niveles de confianza intersubjetiva. Y esa confianza intersubjetiva, repito, es clave para la construcción de procesos colectivos, ¿no? de sociedad, para ayuda a pagar los impuestos, ayuda al cumplimiento de las leyes, a lo que llamamos cultura de la legalidad, etc. Y aquí verán que también la correlación que existe entre desigualdad y corrupción directamente, pues también es, la correlación es alta. Existe una correlación entre
países con altos niveles de desigualdad y mucha corrupción y países con bajos niveles de desigualdad y poca corrupción. Bueno, la verdad es que cuando uno analiza todos estos ámbitos de desigualdad, la desigualdad puede ser económica y psicológica también. La desigualdad psicológica se da por la distancia de poder, la aceptación por parte de sectores de la sociedad de que ellos, la aceptación de que hay gente, en nuestro país hay élites que tienen derecho a mandar. Entonces, cuanto más se reconoce que hay unas élites que tienen un cierto derecho a mandar, pues más desigualdad psicológica existe. Pues bien, la desigualdad económica y psicológica produce corrupción, y lo produce porque generan élites económicas poderosas, o son, existen unas élites económicas poderosas que pueden capturar. Capturan políticas, capturan decisiones a través de sobornos, a través de contribuciones a campañas legales e ilegales, y además todo esto genera una población numerosa con niveles altos de pobreza, ¿no? Entonces, una población pobre numerosa es más fácil el clientelismo. La compra de votos, ¿no? Yo te compro el voto, ¿no? En cambio te daré algo, ¿eh? Y el patronato, ¿no? Si tú me votas, te daré un puesto en la administración cuando ganemos, ¿no? Todo esto obviamente genera corrupción. La tercera variable para explicarse la corrupción sería la variable cultural. Entonces he dicho que hay tres grandes grupos de variables. Por una parte, la debilidad institucional, en segundo lugar, la desigualdad y la pobreza, y en tercer lugar, la cultura, elementos culturales. Y en ese sentido, la diferencia entre universalismo y particularismo es esencial para explicarse la corrupción. Países universalistas éticamente son países muy poco corruptos. Países particularistas o muy particularistas suelen ser muy corruptos, ¿no? El universalismo ético implica pues que se asume que todas las personas tienen que ser tratadas en relación a sus intereses, sus bienes, de forma igual e imparcial, ¿no? De tal manera que el Estado, para desarrollar políticas, escucha a todos los actores en función de sus intereses, toma las políticas que entiende que son mejores para el país, considerando también la ideología del gobierno, pero considerando desde luego y escuchando a los diferentes actores y sus intereses, y de alguna forma, sobre todo, una vez que se adopta la decisión, se aplica con imparcialidad, sin que criterios personales, familiares, políticos, desvíen a la administración de aplicar la norma, con imparcialidad, con objetividad, y sin ninguna discriminación. Entonces, los países donde hay universalismo ético, la toma de decisiones es más democrática, más participativa, más igualitaria, y la implantación de las decisiones es, desde luego, mucho más imparcial y objetiva. Los países particularistas, sin embargo, entendemos que hay que dar consideración preferencial a los intereses de algunas personas. ¿A quiénes? Pues para empezar a mí mismo, ¿no? Yo tengo derecho a que se me considere preferentemente, pero también a que todos aquellos que son nuestros familiares, amigos, los miembros de nuestra comunidad, los miembros de nuestra raza, los grupos políticos, etcétera, ¿no? Los grupos a los que pertenecemos políticamente. Entonces, claro, en las sociedades particularistas la toma de decisiones pues ya está sesgada de origen, ¿no? Hemos ganado las elecciones para que se sigan políticas que nos favorecen a nosotros y a nuestras familias, independientemente del interés general, etcétera, ¿no? Y de luego la implantación de las decisiones se basa también en un sesgo, ¿no? Un sesgo muy fuerte a favor de los nuestros, ¿no? Bueno, una de las causas fundamentales de la corrupción, y hay muchos estudios al respecto, es el desarrollo de la ética particularista en la sociedad. En esos casos lo que pasa es que se produce dentro de la teoría del principal agente que el principal no tiene principio. El principal, que sería la propia sociedad, no tiene principios, con lo cual no puede exigir a la gente que los tenga, a la administración que los tenga, ¿no? Bueno, el particularismo correlaciona pues, con un bajo nivel de desarrollo moral en la sociedad,
con bajo nivel de civismo, y además, claro, el particularismo reduce los costes psicológicos de ser corrupto, ¿no? Dado que, bueno, todos lo hacen, dado que esto es lo normal, dado que lo normal es que todo el mundo apoya a los suyos, pues yo también lo hago. Y el coste psicológico de incumplir la ley o de actuar de forma corrupta se reduce. Entonces, bueno, cuanto mayor sea el particularismo en una sociedad, mayor corrupción hay, ¿vale? Efectos de la corrupción. Bueno, hay muchos, los efectos son muy diversos, de muy diverso tipo. Hay efectos económicos, efectos sociales, efectos que podríamos denominar incluso culturales, ¿no? Para empezar, es que la propia corrupción incentiva el clientelismo, ¿no? O eso que llamamos mal capital social, ¿no? Es decir, el propio particularismo, ¿no? Ese capital social negativo implica que hay que defender a los nuestros y esa presión por defender a los nuestros genera redes muy tupidas, muy fuertes, de los nuestros, pero redes que no trascienden socialmente. Entonces es una lucha de redes sociales exclusivistas por conseguir capturar bienes públicos, bienes del Estado. Bueno, el mal capital social, el clientelismo, el envilecimiento del voto. Yo voto en función de lo que me dan, no en función de qué considero mejor para mi país. Dificulta la acción de la justicia. Cuanto más corrupción, más difícil es que haya un Estado de Derecho que funcione, eso es obvio. Más difícil es que la justicia, el poder judicial, los jueces honestos puedan ejercer bien su trabajo. Genera selección adversa de élites, es decir, que en un país altamente corrupto, ¿quién entra en política, no? Pues normalmente entran personas que quieren enriquecerse, que quieren abusar del poder, y no personas honestas a las cuales, o grandes profesionales, porque el coste es brutal para su vida privada y para su vida social. Entonces es un coste muy elevado que no están dispuestos a asumir personas bien preparadas, bien formadas, etc. Entonces, bueno, se va produciendo esa selección adversa de élites. Hay temas económicos, hay ejemplos, la merma de las infraestructuras se hacen mal aposta, porque al hacerlas mal, a poco tiempo habrá que renovarlas. Como cada vez que hago un contrato me llevo un soborno, cuantos más contratos hagan mejor, ¿no? Mejor que la carretera que se levante cada cierto tiempo, porque cada vez que se levanta ya no hay un dinero, ¿no? Ya no hay un soborno. Las empresas además reducen costes, con lo cual es muy bueno para todos los corruptos, muy malo para toda la sociedad, igual que los fallos energéticos en el agua, en la luz, en la electricidad, dado que normalmente las agencias de control, las agencias de control de la competencia, pues no funcionan, están capturadas, pues nada, no se consiguen mejoras en el funcionamiento energético, se producen muchos gastos públicos improductivos para darles algo a quienes me financiaron la campaña, aunque luego no acaben de construir el puente, me da lo mismo, ¿no? O si el puente no se necesita, pero hay que darles algo y vamos a darles este puente sobre este río que no existe para que ganen el dinero correspondiente, se avanza el dinero negro, disminuyen los ingresos públicos, en general se destruye la seguridad jurídica. En términos macro, hay muchos estudios del Banco Mundial sobre los efectos de la corrupción en el desarrollo y en las inversiones internas y externas. Es obvio que la corrupción genera costes de transacción muy elevados, ¿no? Entonces, al final, reduce la inversión y la tasa de crecimiento, ¿no? Filipinas es un país muy corrupto, Singapur vimos que era un país muy poco corrupto, pero si Filipinas, fíjense, redujera su corrupción a la de Singapur, ¿qué significaría eso? Pues un enorme impulso a su desarrollo, una enorme cantidad de inversiones externas e internas que explotarían, y eso daría que ni más ni menos incrementara su PIB en 6,6 puntos porcentuales anuales. Del mismo modo, si a Singapur le aplicáramos el nivel de corrupción de México, sería como incrementarle el tipo impositivo marginal sobre las empresas en 20 puntos. Bueno, hay muchos estudios
que nos indican que la corrupción genera daños a la economía, ¿no? Aumenta la pobreza, los más pobres son los que sufren más por la corrupción y eso es bastante obvio, y hay una erosión en la confianza en el Estado, en la política, en los representantes. Tengo aquí datos de España que yo creo que bueno, pues fíjense, la confianza en los partidos políticos, 2006, 31% en España, la media europea era el 22%, es decir, que había en España una situación casi mejor que en Europa en la confianza en los partidos políticos en 2006, pero ¿cuál es la situación en 2018? Del 31 al 8%. Fíjense, ¿cuántos cuántos no confían en el 20%? Es decir, que aquí ha habido un salto brutal en la desconfianza de 2006 a 2018. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues obviamente la crisis económica, pero también múltiples escándalos de corrupción, y la suma de los dos ha sido demoledora para la confianza en los partidos políticos, que no se recupera ni siquiera ya en el 2021, que tienen unas enormes dificultades para recuperar confianza, como les decía, por estas causas, ¿no? Lo mismo pasa con el Parlamento, lo mismo pasa con el gobierno. Bueno, y en la lucha contra la corrupción, que es lo que ahora, a partir de ahora ya entramos, pues ahora veremos que hay lo que llamaríamos la política de máximos. Si tú luchas contra los fundamentos estructurales, pues lucharás efectivamente contra la corrupción, y eso implica luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la desconfianza intersubjetiva, contra el bajo nivel de capital social, contra la baja calidad de las instituciones democráticas. Total, sería, ¿verdad?, luchar contra los problemas de debilidad institucional, contra los problemas de cultura particularista y luchar contra la desigualdad. Y eso exige toda una serie de medidas que llamaríamos de máximos. ¿Sí? Bueno, es evidente que la equidad, tener en cuenta elementos de equidad es importantísimo para luchar contra la corrupción. Superar la brecha digital es un ejemplo, ¿no? Cuando la brecha digital da posibilidades de corrupción. Un ejemplo en España que esta medida tan discutible, ¿verdad?, de la cita previa para poder acceder a las instituciones públicas. Tienes que tener una cita previa y claro, si tú no tienes la cita previa, pues no puedes entrar, pero claro, hay mucha gente que para poder tener cita previa necesitan tener un ordenador, conexión a internet, etc. ¿Qué ha ocurrido? Que hay gente que genera estas citas previas y luego las vende. ¿A quién las vende? Pues a los más débiles, ¿no? Entonces hay un problema de inequidad, un coste administrativo que se lanza sobre los más débiles. En fin, yo creo que hay que preocuparse de los problemas que genera la corrupción, y en ese sentido luchar contra las inequidades fundamentales, las políticas públicas de fortalecimiento de la sociedad civil, etcétera, la representatividad de la burocracia, son elementos que ayudarían, y desde luego el control de los lobbies, la regulación de la financiación de los partidos, en el sentido que os decía anteriormente, evitar que los costes sean infinitos, ¿no? Los costes de las campañas y los costes de los partidos deben estar controlados, sobre todo los costes de las campañas y los costes de la actividad política. Y desde luego habría que, por ejemplo, prohibir la contribución de las personas jurídicas a la financiación de los partidos y de las campañas. Habría que reforzar la transparencia en la gestión de los fondos por parte de los partidos, etc., ¿no? Y elaborar normas asegurando un campo de juego equilibrado. Las normas deben hacerse equilibradamente, considerando los intereses de todos los actores, tener las agendas públicas, las agendas gubernamentales públicas, generación de una huella legislativa, control de las puertas giratorias. Todas estas medidas, junto a las políticas predistributivas, creo que ayudarían a luchar contra la corrupción, ¿no? Desde luego, a ver si pasa. También es fundamental la prevención.
con un sistema legal efectivo integrado, normas penales, normas disciplinarias, de contratación, de procedimiento, de conflicto de interés, de incompatibilidades, etc. Todas estas normas son fundamentales y hay que tener un sistema legal efectivo e integrado, bien implementado, con códigos de conducta operativos, con un servicio civil de carrera profesional, con una socialización profesional en valores democráticos de servicio para todos los servidores públicos. Una administración imparcial sabemos que es fundamental para luchar contra la corrupción. Los datos nos indican, además, que cuando hay calidad en el gobierno, entendida sobre todo por imparcialidad, la equidad es mucho mayor. Sabemos también que la variable que más correlaciona con reducción de corrupción es esta capacidad, esta calidad del gobierno, entendida como tener funcionarios, servidores públicos con mérito, profesionales y que actúan con imparcialidad. Y aquí, como se ve, la correlación es altísima entre calidad en el gobierno, entendida, repito, como imparcialidad, como competencia, como tener gente bien preparada, calidad en el gobierno, y control de la corrupción. Los países con más calidad en el gobierno son los países que tienen menos corrupción, ¿no? Y los datos aquí ya de la correlación es brutal, es 0,86. Bueno, y luego tener buenos instrumentos de detección e investigación. Ahora tenemos todo el tema de las denuncias y la protección a los denunciantes. Tener un sistema de denuncias confidencial, incluso anónimo, con un buen sistema de investigación de estas denuncias, proteger a los alertadores, a los informantes, tener una inspección especializada en estos temas, tener una fiscalía especializada, jueces especializados, los órganos de control coordinados en la lucha contra la corrupción. En fin, todo esto acaba con unos instrumentos de penalización que tienen que ser efectivos, que se cumplen, con un sistema penal efectivo, con un sistema disciplinario en la administración efectivo, con un buen sistema de responsabilidades económicas y de recuperación de activos robados, con sanciones administrativas también para quienes actúan de forma no ética. Bueno, pues con esto creo que acabamos esta presentación sobre la corrupción y ahora pasaríamos a la siguiente, pero antes me someto a vuestras preguntas, ¿cómo no? No sé si habría Gracias, algo. Manuel. Sí, sí, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Ani Hidalgo comenta, cuando no se toma en cuenta el perfil académico o la preparación para ocupar un puesto en la administración pública y se sustituye por puro clientelismo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Sería corrupción administrativa leve o grave? Gracias. Sobre corrupción administrativa leve o grave, pues claro, yo creo que depende del puesto, ¿no? Depende del puesto, claro. Si es un conductor, pues me preocupa menos, pero si imagínense que es el director de De presupuestos, compra. el director técnico de presupuestos o el contralor nacional, bueno, pues ahí sí que habría gravísimos problemas. Yo creo que sería una corrupción grave, ¿no? En función Entonces, yo creo del que está puesto. claro, ¿no? Sobre los libros, ya les mandamos libros sobre los efectos de la corrupción en la economía, pero hay tanto los estudios de Mauro como algunos otros autores del Banco Mundial han sido muy interesantes en los efectos en la economía. En fin, yo creo que ahí sí les podemos mandar bastante, ¿no? Y Eso es lo que menciona Paz, justo. Bueno, y Juan Manuel Montaña comenta, muy interesante la vinculación entre desigualdad, confianza y corrupción. Sí. La pregunta es, ¿hasta qué punto está estudiado cuál es la causa y cuál es la consecuencia de esta relación? Buena pregunta, porque como todo esto es muy circular, ¿no? Yo creo que evidentemente podríamos decir que la corrupción genera desigualdad y la desigualdad genera confianza, pero al mismo tiempo la desigualdad genera confianza y a su vez desconfianza y genera corrupción, ¿no? Entonces siempre estamos aquí en unos problemas de circularidad complicados. Hay múltiples enfoques
enfoques metodológicos sobre el tema. Y claro, bueno, la verdad es que no, mi opinión es que no hay una respuesta clara, ¿no? Depende de los autores. En algunos la desigualdad es variable independiente, en otros es la corrupción la variable independiente. Lo que sí sabemos es la correlación entre todas ellas, y la interacción entre todas ellas, ¿no? Desde luego que para luchar contra la corrupción, lo que necesitamos obviamente son unas instituciones adecuadas que a su vez a largo plazo podrían, ¿no?, con un buen funcionamiento, reducir la desigualdad y sobre todo reducir la pobreza. Esto generaría mayores niveles de confianza social. Bueno, pues esta es una vía que es la que yo personalmente más sigo, ¿no? Pero bueno, efectivamente la pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Estas son las preguntas que nos han acercado los participantes. Tenemos una pendiente, pero estoy esperando aquí a que Mari me haga favor de especificar un poquito más la pregunta, pero bueno, creo que podemos continuar con el siguiente tema. Muy bien. Disculpe, hay una mano levantada, no sé si quieran, de Luis Sanz. Sí, adelante, Luis. Sí, gracias. Luis. No sé si se escucha, pero puedo esperar, si queréis al Sí, final. Adelante. Sí, pues muy rápido nada más. Quería, profesor, si tenemos algún elemento más reciente sobre la influencia o la repercusión de la regulación de los grupos de interés, de los lobbies, respecto a la merma, entre comillas, de corrupción o de percepción de la corrupción. No me refiero a un dato empírico, sino era por subrayar, me parece absolutamente interesante, no solamente interesante, sino que en España en concreto pues estamos también muy focalizados. Si no hay ninguna política que no tenga un interés alrededor, da igual de qué sector sea. Entonces creo que es acertadísimo y uno de los elementos sobre los que se puede maniobrar mejor, o por lo menos desde el marco regulatorio, con más elementos, los grupos de interés, los lobbies. Entonces, no sé si tenemos, lo digo desde mi ignorancia, si tenemos algún ejemplo de algún país que haya terminado de regular últimamente el tema de grupos de interés. Bueno, lleva ya tiempo siendo un modelo Irlanda, ¿no?, en la regulación de los lobbies. La verdad es que mi opinión es que la regulación de los lobbies por sí misma pues no ayuda mucho si no va unida a una buena regulación de la financiación de los partidos y de las campañas y candidatos. En Estados Unidos tiene una regulación extensísima sobre lobbies, pero una enorme corrupción en este sentido, por lo menos de captura de políticas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, como bien sabe Luis, es el tema de la Asociación, sí, la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Claro, control de ir las más armas. lejos. Sí. Entonces, es un país donde mueren todos los años cientos de inocentes como consecuencia del uso de las armas semiautomáticas, etc., pues es incapaz de establecer prohibiciones por la presión de un grupo de interés, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo. Y la idea es entonces... Sí, digo que a partir de no. la sentencia que fue Citizens United, el Tribunal Supremo decidió que no podían ponerse límites a los gastos electorales. Pues claro, quien más dinero tiene, más posibilidades tiene de ganar las elecciones, y obtener dinero es la gran obsesión de los políticos estadounidenses, y para ello pues hay que ir a quien lo tiene, y quien lo tiene no te lo da gratis. Muy bien, muchas gracias. Creo que es la correlación. Muy bien, gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues entramos en la última parte, ¿no?, que es los temas de integridad y vinculados al gobierno abierto. Sobre gobierno abierto probablemente, ¿verdad? César, podrás decir algo el próximo día, si quieres. Sí, por supuesto. Además, dado que tú eres
uno de los expertos mundiales en el tema, miembro del Open Government Partnership y del sistema de evaluación global. Pero yo brevemente sí me gustaría hablar de la integridad y de los sistemas de integridad, sobre todo para acabar esta parte, ¿no? Y hay unos conceptos iniciales que podríamos estar horas hablando de ellos, pero el primero es el de gobernanza, buena gobernanza, ¿no? Y hoy en día lo que está claro es que el gobierno no puede gobernar por sí mismo de forma aislada, sin contar con una sociedad civil, con un mercado que tienen unos niveles de información que el gobierno no tiene. No tiene capacidad cognitiva el gobierno ni operativa para resolver todos los problemas de la sociedad. De ahí que necesite la ayuda de la sociedad y del mercado, y esto es lo que llamamos gobernanza. Y la buena gobernanza sería aquella gobernanza que consigue algunos resultados fundamentales, gracias a un buen diseño institucional y un buen diseño de los sistemas internos de organización del Estado. ¿Y qué es lo que refleja la buena gobernanza? Pues que hay diálogo y ausencia de violencia, que hay una regulación de calidad, que hay gobiernos efectivos y abiertos, que hay un Estado de Derecho que funciona y que hay baja corrupción. Eso sería la buena gobernanza. Y el buen gobierno, pues, sería parte de esta buena gobernanza, sería la expresión dentro de uno de los tres componentes del gobierno, no el mercado, no la sociedad civil, pero dentro de uno de ellos, este buen gobierno, a mi juicio, pues sería aquel que genera un conjunto de reglas formales e informales, voy a ponerlo en grande, un conjunto de reglas formales e informales que favorecen, incentivan la eficiencia, la imparcialidad, la participación, la coherencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad de los órganos del Estado y de sus empleados, ¿no? Y esto exige al final también procesos coherentes y órganos adecuados para poder llevar adelante esto. Entonces, un buen gobierno sería aquel que es capaz de generar todo este conjunto de reglas formales e informales, todo este marco institucional que permita que los valores clave del buen gobierno pues se conviertan en realidad, y que eso lo hace con procesos y órganos adecuados. Bueno, esto sería el gobierno abierto, que lo dejo porque esto además, como ven, es del propio Cruz, César Cruz. El gobierno abierto implica rendición de cuentas, transparencia, participación y colaboración. En consecuencia, no es todo lo que un buen gobierno debe tener, porque el gobierno abierto se centra sobre todo en valores como transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. Últimamente también, ¿no?, César, en integridad, que también se ha convertido en una variable, por lo menos en España, importante del buen gobierno, ¿no? Completamente, un valor importante. Y ahora, pues todo esto se explica gracias a las nuevas tecnologías y a la innovación, ¿no? La tecnología es la que nos ha dado esa posibilidad, ese salto, ¿no?, en niveles de transparencia y de rendición de cuentas que ayudarían, sobre todo en otro valor muy importante, que es la colaboración ciudadana también, para conseguir ese buen gobierno. Bueno, sobre la integridad, voy a ir rápido porque no quiero pasarme, como siempre. Bueno, sobre la integridad, yo creo que hay tres formas de ver la integridad: a nivel individual, a nivel de organización y a nivel de sociedad, ¿no? Pero realmente la clave de integridad personal es individual, ¿no? Las organizaciones, si no tienen personas íntegras, no pueden ser íntegras. Y la sociedad, si no tiene ciudadanas y ciudadanos íntegros, no puede ser íntegra. Eso creo que es obvio, ¿no? Entonces, la clave de la integridad está a nivel individual. Ahora bien, las organizaciones lo que pueden hacer es establecer todo un conjunto de reglas formales e informales para poder incentivar la integridad y desincentivar comportamientos deshonestos. Y eso es lo que luego vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer mi organización para incentivar la integridad, ¿no?
que al final tiene que ser individual, es de las personas, no es de la organización, es de las personas. Pero una buena organización, una organización que se preocupa por la integridad, pues desarrolla estos sistemas internos para fomentar que las personas sean íntegras y que no sean corruptas o deshonestas. Y luego la integridad en la sociedad es algo más complejo y tiene que ver sobre todo con la interacción de las organizaciones en la sociedad para que entre todas ellas, ¿no?, se exijan integridad unas a otras, se exijan que todas cumplan su misión adecuadamente, que sus personas trabajen con integridad, y de esa interacción de las organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales, ¿no?, de esa interacción cooperativa en la búsqueda de integridad y de cumplimiento de su misión, pues surge una sociedad íntegra, ¿no? Es decir, una sociedad donde las posibilidades de corrupción o de comportamientos deshonestos se reducen enormemente. Bueno, en todo caso, repito, la integridad tiene un componente individual. Yo la considero como una grapa, ¿no?, que sujeta virtudes, ¿no?, en nuestro complejo mundo social, ¿no? Sujeta una serie de virtudes que debemos incorporar como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? La grapa tiene que ver mucho con la idea, con un ideal que es el de tomarse la vida en serio, ¿no? Como padre, como compañero, como ciudadano, tengo que tomarme la vida en serio y ser responsable. Y tomarse la vida en serio implica un esfuerzo personal, un esfuerzo en la construcción de un carácter, una forma de ser auténtico, una forma de ser bueno, una forma de ser justo, etcétera, y una forma de ser prudente en términos aristotélicos, y esto implica una introspección, dedicar tiempo, ¿no?, a pensar sobre ti mismo y a tomarte en serio como ciudadano, como padre o como profesional, ¿no? Entonces, desde la perspectiva más del servicio público, entonces un servidor público es aquella persona que consigue atesorar esas virtudes que le permiten ser coherente en todo momento y casi en toda circunstancia. ¿Coherente con qué? Con los principios, con los valores, con las normas que constituyen el fundamento de la ética del servicio público. Principios como el servicio al interés general, el respeto a la dignidad humana, valores como la eficacia, como la transparencia, como la rendición de cuentas, como el respeto a la equidad de género, etcétera, y todas las normas correspondientes. Entonces, si eres íntegro como servidor público, eres coherente en tu comportamiento con estos principios y estos valores. Pero hay que entender que todo eso debe hacerse de tal manera que también incorpores a tu comportamiento lo que llamaríamos la empatía, ¿no? La capacidad de ver al otro, de mirarle a los ojos, de entenderle, de ayudarle en la medida que puedas, ¿no? Es decir, que la normatividad, las normas y los principios, pues no te impidan la empatía. Yo creo que un servidor público íntegro tiene esta capacidad de ser coherente con todo esto, incorporado también como principio o como valor la empatía, ¿no? Vale. Sobre la integridad de las organizaciones, como os decía, la clave está aquí en esta idea de la misión social, ¿no? La misión social de las organizaciones, perdón. La misión social de las organizaciones. Yo creo que la clave está ahí, es decir, las organizaciones, sobre todo en el caso del sector público, está bien claro, ¿no? Las organizaciones en el sector público nacen para cumplir una misión social. El Parlamento tiene una misión. Está en la Constitución, está en las normas de desarrollo del propio Parlamento. El Poder Judicial tiene una misión que está también en el marco constitucional. El Ejecutivo, la Administración Pública en general tiene una misión, pero cada departamento, cada dirección general tiene que cumplir su misión, aquella que justifica su existencia y que está bien definida normalmente en una serie de normas y reglamentos. Entonces hay que cumplir la misión. Para que tú puedas cumplir la misión, tienes que conseguir que la gente que trabaja contigo se implique en el cumplimiento de esa misión y trabaje con eficacia, con integridad, con
transparencia en el cumplimiento de esa misión, ¿no? Por eso yo creo que las organizaciones tienen que conseguir que sus personas les ayuden a cumplir su misión, y ahí hay una obligación mutua de una organización para cada uno desde su pequeñita misión cumplir la misión de la organización, y con eso que la sociedad se beneficie, que la sociedad se beneficie, porque obviamente si el Poder Judicial cumple su misión todos estaremos mejor, pero ahí cada juez tiene una obligación, tiene su misión concreta, y si todos los jueces desarrollan adecuadamente su misión y se exigen mutuamente cumplir su misión, el Poder Judicial funcionará adecuadamente, cumplirá su misión y la sociedad estará mejor, ¿no? Entonces, esta idea de la misión me parece fundamental para entender la integridad organizacional. Pero en el sector privado, las empresas, y ahí podríamos debatir, pero no tenemos tiempo, ¿no? Las empresas también surgen para proveer una serie de bienes y servicios, ¿no? O de bienes o servicios, ¿no? Y están ahí para la provisión de estos bienes o servicios, eso sí, con rentabilidad. Si las empresas no son rentables, desaparecen, en consecuencia, no pueden cumplir su misión. Pero la rentabilidad de las empresas, el hecho de que puedan, que tengan, la cuenta de resultados adecuada para poder subsistir y desarrollar su producción, para que la cuenta de resultados y los beneficios empresariales son importantes, pero no son lo único, ¿no? Porque la empresa tiene una responsabilidad social, una responsabilidad para con la sociedad en la que está inserta, que le aporta gente formada, que le aporta carreteras, que le aporta seguridad, que le aporta un Estado de Derecho donde esto funciona. Bueno, pues tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social hace que las empresas también, como no, tengan que buscar cumplir esa misión social que tienen, sin olvidar, repito, su rentabilidad, cumplir con las leyes, pero ir más allá de cumplir meramente con las normas, sino ir a buscar dar algo más a la sociedad y desde luego conseguir que sus empleados actúen de acuerdo con la ley y que cada uno de ellos desarrolle su actividad en el marco de una actividad, de un comportamiento íntegro hacia la organización y hacia la sociedad. Bueno, con todo esto creo que les doy una idea de lo que es la integridad en la organización, y la integridad en la sociedad se consigue cuando todos los pilares del sistema social, poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, la administración pública, las agencias de aplicación de la ley, la fiscalía, la policía, los órganos de gestión electoral, la defensoría del pueblo, las empresas aquí, la sociedad civil, los medios de comunicación, todos ellos, cuando todos ellos se preocupan de cumplir su misión. Y para que puedan cumplir su misión tienen que responsabilizarse de toda una serie de elementos. Y todos ellos, si se responsabilizan y son capaces de cumplir con una serie de condiciones, podrán desarrollar adecuadamente su trabajo y protegerse y ayudarse mutuamente en sostener esta integridad nacional. Esta integridad nacional no se puede sostener en dos pilares. Por eso yo siempre critico esa preocupación por luchar contra la corrupción en la administración. Sí, pero ¿y en el Poder Judicial? ¿Y en el Poder Legislativo? ¿Y en las empresas? ¿Y en los medios de comunicación? Mira, es que todos son fundamentales para el templo, para que el templo se sostenga, ¿no? Entonces, todas y cada uno de ellos tienen que cumplir con su misión social. Y todos, para que puedan hacerlo, pues es evidente que hay toda una serie de elementos que hay que cumplir. Primero, pues tienen que tener capacidad, recursos en las normas y en la práctica. Si el Poder Judicial, vamos a coger el Poder Judicial como ejemplo, no tiene recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios para hacer su trabajo, difícilmente va a cumplir con su misión. Entonces, un primer elemento es que para que este Poder Judicial pueda cumplir con su misión tiene que tener los recursos adecuados. Y además tiene que tener independencia.
en la norma y en la práctica. Si no tiene esa independencia, tampoco, aunque tenga recursos, podrá cumplir con su misión. Pero además, este poder judicial tiene que actuar con transparencia, y con, en este caso, como Estado abierto, dispuesto a dar información, a explicar, a decir cómo se gasta su dinero, qué impacto tiene, cómo se moderniza, etc. Y debe rendir cuentas en la norma y en la práctica. A la ciudadanía, a la sociedad, el Poder Judicial también tiene que rendir cuentas. Y desde luego debe garantizar la integridad de sus miembros en las normas y en la práctica, con códigos éticos, con control de los conflictos de interés, con evaluaciones de riesgos de integridad, etc. Para que puedan cumplir su papel en la sociedad, en la norma y en la práctica. Bueno, pues creo que un buen análisis de todos los pilares del sistema para ver en qué medida, ¿verdad?, cumplen con estos elementos de capacidad y gobernabilidad es fundamental para construir esto que llamaríamos integridad, integridad social, integridad colectiva. Una vez que tenemos un buen diagnóstico, si yo he conseguido hacer un buen diagnóstico de todo el sistema de integridad nacional por cada uno de los pilares, es decir, a cada uno de los pilares le aplico, ¿no?, este análisis de capacidad, gobernabilidad y rol, pues ya tengo una información muy adecuada tengo una información suficiente probablemente de cuál es su nivel de integridad. Entonces, a partir de ahí, con ese diagnóstico global, holístico de todos los pilares del sistema, puedo desarrollar unas estrategias que tienen que centrarse en el cambio político y legislativo. Sin lugar a dudas, necesitaremos nuevas y mejores leyes, seguro, analizando, haciendo un buen diagnóstico. Prácticamente todos los países necesitarán nuevas y mejores leyes, unos más y otros menos, claro. Tenemos que asegurar mejoras en la implementación y en el cumplimiento de las leyes, desarrollar mejores procesos. Seguro que mejorando procesos de trabajo mejoraremos también la implementación de las leyes y los impactos políticos y legislativos, pero también para que exista éxito es importante el cambio en las conductas, ¿no? El cambio en las conductas de la sociedad en su conjunto muchas veces exige lo que llamamos acción colectiva, ¿no?, una implicación cívica conjunta, y esto nos lleva a que el activismo anticorrupción debe ser soportado, apoyado, animado por el sector público, para que exista premio y castigo social a la corrupción, ¿no? Exista premio a la integridad y castigo a la corrupción, es decir, cambiar de alguna forma las conductas de los actores, ¿no? Y eso muchas veces no nos basta con las leyes, sino que necesitamos como seres sociales que haya una presión externa, un activismo anticorrupción, una denuncia, una acción colectiva, un castigo social a los hechos corruptos o a los hechos no íntegros. Y luego, idealmente, necesitamos el cambio cognitivo, que la ciudadanía sea consciente del problema y que se expanda la preocupación por la integridad en la sociedad, ¿no? Y con eso, con un buen diagnóstico, con todo un conjunto de medidas adecuadas, podremos ir generando impacto positivo en las políticas de buen gobierno y de integridad. Ya voy acabando con, finalmente, dentro de cada organización, dentro de cada unidad de trabajo, llamémosle Dirección General de Tráfico, llamémosle Dirección General o Secretaría de Estado de Seguridad, llamémosle Dirección General del Libro, llamémosle lo que queramos dentro de nuestra enorme cantidad de organizaciones del sector público, ¿no? Pues yo creo que cada una de estas grandes unidades, estas unidades que tienen una misión específica, todas ellas para que cumplan su misión, creo que es importante que tengan claro el contexto de integridad en el que se sitúan, el clima ético-social, el marco regulatorio,
Y bueno, en cada país, ¿verdad? Tenemos unos partidos políticos, un parlamento, un sistema judicial, un tribunal de cuentas, etcétera, que es el marco sobre el cual nosotros no podemos operar realmente, ¿eh? Pero tenemos que conocerlo, analizarlo, verlo, porque es de lo importante y nos afecta. Nos afecta sobre todo para poder diseñar luego adecuadamente nuestras estrategias para cumplir con nuestra misión. Entonces, cada organización tiene su misión y para cumplir la misión de una organización creo que es importante que se identifiquen bien las funciones que permitirán cumplir esa misión. Las funciones como la de recursos humanos, como la de contratación y como las propias o específicas de cada unidad. Tiene que cumplir cada organización, tiene que conseguir unas funciones para poder llegar a que su misión tenga éxito. O sea, la misión depende de que haya una serie de funciones que se desarrollen adecuadamente. Y esas funciones se desarrollan a través de sistemas internos, con sus instrumentos, sus procesos y sus órganos. Estos sistemas internos dentro de cada organización, ¿verdad? El sistema de recursos humanos, el sistema presupuestario, etcétera. Cada uno de estos sistemas tiene que diseñarse y funcionar bien para que ayude al resto de sistemas. Porque si algún sistema no funciona bien, afecta al resto. Es decir, hay una contaminación del mal funcionamiento de un subsistema o de un sistema, como queramos llamarlo, sobre el resto, ¿no? Entonces, si el sistema de recursos humanos funciona mal, es difícil que el resto funcionen bien, ¿no? Y eso afecta a la misión de la organización. Ejemplo, si mi organización recluta de forma clientelar y partidista, si la carrera es arbitraria, si las retribuciones son arbitrarias, los empleados públicos estarán desmotivados probablemente y habrá múltiples ejemplos de conductas antiproductivas y corruptas. Bueno, pues creo que cada uno de los sistemas tiene que estar bien diseñado para que cumpla bien su función y consiga que la organización cumpla su misión, ¿eh? Entonces, el subsistema de recursos humanos, por ejemplo, tiene que atraer, retener, motivar una fuerza de trabajo competente que trabaje eficazmente juntas y para eso tiene una serie de instrumentos, desde los reclutamientos, selección, evaluación de rendimiento, sistema retributivo, tiene sistema disciplinario, tiene múltiples elementos para que recursos humanos, formación, desarrollo, etcétera, funcionen adecuadamente. Si lo hace mal, habrá problemas para el resto. Pero lo que normalmente creo que nos olvidamos es de la importancia del subsistema o del sistema de integridad, que debe ser uno más en la organización y que hemos tenido abandonado o olvidado durante muchísimos años. Entonces el sistema o subsistema de integridad también es fundamental, con sus instrumentos, sus procesos y sus órganos, ¿no? Y en este sistema de integridad, yo creo que hay unos procedimientos para determinar y definir la integridad que deben estar bien utilizados con sus instrumentos correspondientes. ¿Cómo determino y defino la integridad? Pues con un buen código ético bien elaborado, bien desarrollado, que haga frente a los riesgos y a los dilemas importantes, que intente a través de principios y de valores y de reglas ayudarnos a definir lo que está bien y lo que está mal y a intentar apoyarnos para alcanzarlo, lo que está bien y evitar lo malo, ¿no? Bueno, pues un código ético es un instrumento fundamental. También las encuestas de clima ético nos pueden ayudar a saber de dónde partimos, para ver hacia dónde podemos continuar. Una encuesta de clima ético pues, mide las percepciones de los empleados sobre el funcionamiento ético de la organización. Podemos preguntar ¿existe un código ético en su organización? ¿Lo conoce? ¿Cree que se respeta? ¿En qué parte cree que no se respeta? ¿Cree que existe corrupción en su organización? ¿Dónde cree que existe más? Etcétera. Preguntar a la gente de forma anónima, lógicamente,
esta serie de cosas, tener buenas encuestas de climático ayuda también a determinar y definir la integridad, saber de dónde partimos, ¿no? Bueno, entonces códigos éticos, encuestas de clima ético, fundamentales. También tenemos que guiar hacia la integridad. ¿Cómo guiamos hacia la integridad? Pues guiamos hacia la integridad, pues primero con buena formación, ¿no? Dando una formación adecuada, pero claro, la formación tiene que tener la capacidad primero de hacer una buena evaluación de necesidades formativas, segmentar adecuadamente clientes, no es lo mismo la formación que yo pueda dar a un directivo que la formación que pueda dar a nivel operativo, o que la que pueda dar a las personas que se dedican a gestionar la integridad de la organización. Bueno, entonces hay que identificar y segmentar clientes. Y luego hay que desarrollar todos estos cursos eficazmente. Pero también es importante la socialización. Socializar, en este caso, consiste en que existen debates, existen premios, existen espacios para deliberar sobre nuestros problemas de integridad y cómo intentar resolverlos. Entonces hay que socializarnos. Y también es importante la comunicación por parte de la dirección de la importancia de la integridad, obligar a la gente a que se apunte a los cursos si es preciso, obligar, o mejor que obligar, incentivar a la lectura del código ético. Desde luego me parece muy importante que existan espacios para consultas ante dilemas éticos, ante la comité de ética o ante el órgano correspondiente. Si un dilema, si yo tengo un problema, si no sé cómo actuar, si tengo dudas en esta materia, a quién dirigirme me parece fundamental. Entonces hay que guiar hacia la integridad. Y desde luego hay que controlar la integridad. Y ahí yo creo que un primer elemento es lo que llamamos diagnósticos o evaluaciones de riesgo. Evaluaciones de riesgos a la integridad, ¿no? Entonces, en todas las organizaciones, si analizamos, encontraremos que hay múltiples puestos muy diferentes con sus funciones, sus tareas, sus responsabilidades, múltiples puestos, y estos puestos se enfrentan a diversos riesgos de integridad. En algunos los riesgos son altísimos, en otros son menores, ¿no? Quien está en el área de contratación tiene riesgos de integridad muy altos, quien está probablemente en el área de archivo tiene menos, pero todos tenemos que ir viendo toda una serie de factores en cada uno de los tipos de puesto para ver sus niveles de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué factores nos dan riesgo? Pues da riesgo, por ejemplo, la interacción con otro, el uso de dinero metálico, la capacidad de tomar decisiones de forma monopolística o aisladamente, etc. Hay muchos elementos de riesgo. Pues hay que evaluarlo. En el área de contratación, además, hay una enorme cantidad de riesgos vinculados a las distintas fases del procedimiento de contratación y de la preparación de los contratos a los pagos. Bueno, yo creo que hay múltiples riesgos en cualquier organización que hay que analizar adecuadamente. Una vez que los analizas, conviene de alguna forma priorizar. Priorizar en función de dos variables. Una variable inicial es la posibilidad real de que el riesgo se convierta en un problema. Entonces hay la posibilidad baja o la posibilidad alta muy alta. Y otro elemento, otra variable clave para la priorización sería la correspondiente a la gravedad del riesgo. Hay riesgos que son sistémicos y gravísimos y hay otros riesgos que son menores. Obviamente, los riesgos más graves y los riesgos con más posibilidades de que se den, son los riesgos prioritarios para los cuales yo tengo que tener barreras claras. Para eso tengo que ver si tengo las barreras claras. Y si no las tengo, tengo que introducir, ¿verdad?, los diques correspondientes para evitar que se produzca la corrupción y evaluarlo cada cierto tiempo. Eso es una buena evaluación de riesgos de corrupción, ¿no? O de riesgos de integridad. Un elemento fundamental. Segundo elemento fundamental
en el control es el control de los conflictos de interés. Esto nos llevaría a una clase específica solo sobre conflictos de interés, con todo lo que esto supone, ¿no? Los conflictos de interés es un conflicto entre mi interés particular y mi obligación de servir el interés general, que puede dar lugar a que ponga por delante mi interés particular sobre el interés. Podemos tener conflictos de interés. La clave es gestionarlos adecuadamente, evitarlos antes de que se produzcan y si se producen tomar las decisiones oportunas, ¿no? Tener la información correspondiente sobre las posibilidades de conflictos, etc. Yo creo que los conflictos de interés son constantes en las administraciones públicas, porque yo tengo muchos familiares probablemente y yo no sé si contratan con mi ministerio o no, yo no tengo que de alguna forma preocuparme por evitar que un buen día participe en una toma de decisión sobre un contrato, sobre una subvención que afecta a un familiar de segundo orden o un familiar con el cual tengo un nivel de consanguinidad cercano, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de elementos hay que considerarlos. Los conflictos de interés son muy peligrosos, ¿no? Normalmente el hecho de que haya un conflicto de interés no quiere decir que hay corrupción, pero todo caso de corrupción conlleva un conflicto de interés mal resuelto, en el que se ha puesto por delante el interés privado sobre el interés general. Entonces, en los conflictos de interés me parece muy importante distinguir tres tipos. Uno que es el conflicto de interés real, es decir, yo estoy en la mesa de contratación de una presa, por ejemplo, mucho dinero, ¿verdad? Y se presenta una empresa en la cual mi padre y mi hermano son accionistas importantes, ¿no? Bueno, pues ahí tengo un problema, tengo un conflicto de interés real, ¿no? Que me obliga a la abstención inmediata. Pero a veces el conflicto de interés es aparente, ¿eh? Existe la apariencia de conflicto de interés, pero yo tengo claro cuál es el interés general. Y me han nombrado director general de farmacia en mi país, pero tengo 3 farmacias en la capital, pero yo tengo claro el interés general, sí, pero una apariencia que hace que usted, de usted dudemos de que va a seguir siempre el interés general, no va a poner por delante el interés de sus farmacias, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de interés aparente, ¿no? Que hay que evitar también. O hay conflictos de interés potenciales, ¿no? Ahora mismo no existe conflicto de interés, pero puede haberlo en el futuro. Tenemos que controlar esa potencialidad. Usted viene de una empresa en la cual usted fue directivo y entra en la administración, ahora usted es viceministro y muy probablemente usted va a tener que regular o gestionar contratos o decisiones que afectan a esa empresa. Entonces, ya le anticipo, usted va a tener conflictos, tiene ahí una potencialidad de conflicto que hay que controlar, ¿no? Entonces, los conflictos de interés son muy importantes, controlar los conflictos de interés, para eso hay una enorme cantidad de medidas, ustedes las tienen en la documentación que yo les he entregado, desde los famosos declaraciones de renta y de patrimonio, declaraciones de intereses, de dónde viene usted, a dónde va a ir usted cuando acabe el periodo, el control de las puertas giratorias, los 2 años, 3 años, 1 año, depende en los países en los cuales cuando cesa uno no puede ir a trabajar en el sector privado con empresas a las que se concedieron contratos, se dio subvenciones, se reguló, etcétera, los que llamamos la cuarentena posempleo. Pues para eso es un instrumento para controlar esto que llamamos puertas giratorias. No es perfecto, pero bueno, con ello se intenta controlar esto. Está el control de la información privilegiada que usted pueda tener y que va a generar un conflicto entre su interés privado, dada esa información y la posibilidad de enriquecerse gracias a ella, y el interés general, pues, también que tenemos que controlarla. Muchas veces
la presencia en fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, donde uno no cobra, pero que pueden también entenderse que su presencia en estas asociaciones, el ser el presidente de ellas, pues puede generar conflictos con su toma de decisiones imparcial y objetiva. Bueno, hay múltiples situaciones que hay que gestionar, que hay que regular, y ya no digamos cuando usted tiene acciones en empresas que contratan con la administración pública, ¿no? Nuevamente hay que controlar todo eso y la normativa sobre eso cada vez es más detallada y más exigente. Y finalmente, pues dentro del control creo que es fundamental el desarrollo de lo que llamamos los canales de denuncia. Canales de denuncia dentro de las empresas y de las organizaciones. Ahora en el marco europeo es obligatorio, depende de los países. En España es obligatorio para toda organización pública tener un canal de denuncias, aunque los municipios más pequeños hay un periodo de tiempo para que puedan ir desarrollando lo mayor que para los más grandes, y también se les permite tener buzones de denuncia, canales de denuncia compartidos. Bueno, para las empresas de más de 10.000 trabajadores, etcétera. Bueno, pues depende también, ¿no? O depende de los países, pero casi todas las grandes empresas se les obliga ya a tener su canal de denuncias, con todo lo que esto implica. Al mismo tiempo, creo que es muy importante que exista un buen sistema de investigación de las denuncias existentes. Todas las denuncias tienen que ser investigadas de forma rigurosa, y al mismo tiempo hay que proteger a quienes alertan, a quienes informan, a quienes denuncian, porque creo que es fundamental, ¿no?, que exista de quienes informan o denuncian. Las denuncias, los canales de denuncia hoy en día, claro, cada vez se exige más que no solo sean canales que aseguren la confidencialidad, sino incluso la posibilidad de que sean anónimos también. Bueno, en fin, tenemos múltiples instrumentos de control, de ahí la labor también de los inspectores, de las inspecciones internas, de los organismos públicos, con todo esto que lleva. Y finalmente hay que sancionar los incumplimientos, hay que imponer estas sanciones de forma rigurosa y seria, y hay que evaluar cada cierto tiempo que el sistema funciona. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles sobre esto. Podríamos luego sobre cada uno de los temas hablar más, pero lo dejamos aquí y me someto también nuevamente a preguntas. Ya nos hemos pasado un minuto, pero más o menos hoy hemos ido mucho mejor. Muchísimas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Daisy, a la que le abro el micrófono. Adelante, Daisy. Sí. Tienes el micrófono deshabilitado, no sé si eres tú. No te escuchamos aún. No sé si desde la organización nos pueden apoyar para desbloquear el micrófono de Daisy. Ella misma tiene que Ella. desconectar. Sí. Ok, gracias, Nelson. Bueno, parece que tiene alguna dificultad Daisy para desactivar, o sea, más bien activar su micrófono. Vamos a darle un tiempo, mientras vamos a desahogar algunos otros comentarios y preguntas. Comenta Camlin, hace una pregunta interesante, muy interesante. Hay un texto del Fondo, bueno, más bien es un comentario, un texto del Fondo de Cultura Económica que aborda el estudio comparativo de las administraciones públicas en América Latina y sitúa los problemas de corrupción en clave histórica, de la forma en cómo se fundaron los aparatos administrativos y sistemas políticos desde la colonia. Además, hay otros estudios más recientes que muestran el crecimiento progresivo y constante de desigualdad en la mayoría, si no en todos los países de América Latina. Ambos fenómenos son causas estructurales, por lo tanto será posible entonces corregir el problema de la corrupción en la región abordando factores no estructurales como estos, como los contratos individuales, sin transformar
las estructuras políticas y económicas que están o sea, que son subyacentes a la corrupción? La verdad es que me he perdido un poco con O sea, todo. fundamentalmente, esta es una pregunta muy compleja porque asocia la cuestión estructural precisamente con elementos Sí, de naturaleza organizativa, institucional, ¿no? Y de alguna forma evidentemente, hay un peso de la historia, ¿no? Asociado al diseño pues, de las estructuras administrativas y políticas que son las que es en donde subyace la cultura de la corrupción, ¿no? sí, sí, sí. Es que estaba intentando leer, pero no lo encuentro la pregunta para poder. Está en el chat del Bueno, seminario, no en la sección de preguntas y preguntas y respuestas. respuestas, ¿no? No, no. No está Vale. ahí, está en el chat. Bueno, bueno, en todo caso, sin lugar a dudas, yo creo que sobre este tema hay muchísima literatura, ¿no? Al respecto. La verdad es que todo el institucionalismo histórico viene insistiendo en que para poder desarrollar procesos de cambio hay que considerar la dependencia histórica, ¿no? Hay que considerar lo que llaman muchos de ellos la dependencia del sendero, ¿no? Y la path dependence implica que, claro, cuando un país toma un camino, no es tan sencillo, ¿verdad?, poder partir de cero y decir, bueno, pues vamos ahora a reformar, ¿no? Porque cualquier reforma parte de normas previas, de fracasos previos, de hechos previos, que son los que explican que se tome esta y no otra decisión, con lo cual estamos situados en un entorno y en un sendero, en una perspectiva histórica que no podemos obviar, ¿no? Entonces, ahora bien, de ahí a decir que es imposible el cambio, que solo si hay circunstancias externas muy, muy potentes se puede producir el cambio, ¿no? Solo ante circunstancias históricas de choque, de choque importante se puede conseguir iniciar proceso de cambio. Bueno, ahí hay dudas porque hay muchos estudios que demuestran que a pesar de la dependencia del sendero también es posible el cambio incremental, ¿no? A través de modificaciones, de transformaciones que poco a poco van generando el peso suficiente para dar saltos cualitativos en los procesos de cambio, ¿no? Entonces, hay diferentes países, hay diferentes circunstancias. Lo que yo me he encontrado en la investigación comparativa es que es difícil dar consejos internacionales y explicarse y poder dar un manual a un país para luchar contra la corrupción, porque cada país tiene sus circunstancias históricas, ¿no? Y por qué Uruguay tiene tan poca corrupción y pongamos que otro país, no voy a decir cuál para no que nadie se sienta herido, ¿eh? ¿Por qué otro país de América Latina, pongamos alguno de Centroamérica, tiene tanta corrupción, ¿no? Claro, si analizas históricamente, ¿no?, te das cuenta de que son procesos históricos especiales, la suerte de tener en un determinado momento un líder adecuado, un crecimiento económico que permite en ese momento generar unas instituciones sólidas, el hecho de que luego haya continuidad y no se destruyan instituciones que se consolidan. Y eso se da en ese país, ahora mismo pienso en Uruguay, pero no se dan otros. ¿Y por qué no se dan? Pues porque tuvieron la mala suerte de tener un caudillo corrupto, porque tuvieron la mala suerte de tener unos niveles de pobreza que no permitieron en ningún momento dar saltos económicos adecuados. Yo qué sé, es complicadísimo, ¿no? Pero es verdad que si yo quiero cambiar si quiero tener una lucha contra la corrupción eficaz en mi país, tengo que considerar sin lugar a dudas la dependencia del sendero, las dinámicas históricas, probablemente incluso ciertos elementos de cultura, ¿no? Que yo creo que influyen. Ahora, no estamos condenados a la corrupción, se pueden producir cambios, claro. Y yo creo que se pueden producir de forma incremental, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, doctor.
Miriam Gutiérrez nos comenta acerca del sistema de integridad en Chile, que establece dentro de sus indicadores el número de denuncias, consultas ciudadanas, etcétera, pero estos indicadores dan cuenta en su mayoría de aspectos asociados a la percepción. A nivel de experiencia, es al interior del propio subsistema de gestión y desarrollo de personas en donde se concentran espacios clientelares y grupos de interés. En este sentido, además del proceso de evaluación de riesgos, pueden establecerse indicadores internos que regulen y que generen además los incentivos propicios para asegurar la integridad del ejercicio público. ¿Existen ejemplos? ¿Podría ofrecer algunos ejemplos? Yo creo que, bueno, Chile tiene un modelo de códigos éticos que es bastante interesante por organizaciones y la formación en ética, el desarrollo y la socialización en valores creo que influyen, ¿no?, en conseguir reducir los espacios clientelares y los espacios donde los grupos de interés puedan actuar de forma indebida, ¿no? Porque grupos de interés siempre hay y siempre habrá, ¿no? El tema es que actúen de forma desequilibrada e indebida, ¿no?, con una captura de decisiones y de políticas que podríamos denominar fraudulenta, ¿no? Pero desde luego que hay, aparte, repito, las encuestas de clima ético yo creo que nos dan indicadores que nos pueden ayudar a entender dónde existen problemas para poder atacarlos, ¿no? Es decir, que no es solo, que haya lo que usted dice, ¿no?, indicadores más cuantitativos, sino también ahí probablemente encontremos algunas variables cualitativas que nos puedan ayudar a entender. También es verdad que en los países donde han conseguido desarrollar sistemas de socialización potentes, se han conseguido avances importantes. Ejemplo, en Holanda, ¿no? En Holanda hay buenos sistemas de socialización, es decir, que hay debate, hay preocupación por los aspectos éticos y hay espacios para comentar, analizar por parte de los miembros de los servicios públicos cuáles son los problemas existentes, cuáles son las lagunas normativas, cuáles son los valores que no se respetan, etc. Yo creo que esos serían factores que podrían ayudar, ¿no? De hecho, incluso hasta, si me apuras, incluso hasta hacer un esfuerzo por construir un sistema de indicadores ya no asociado a riesgos, sino más bien asociado a la integridad propiamente, ¿no? Y hacer un esfuerzo de sistematización de esta información sobre la base tal vez de encuestas de clima ético, pero también de otro tipo de indicadores de naturaleza tal vez más objetiva, no asociado tanto a percepciones. Bien, Paz comenta esta frase: sin registro de beneficiarios finales o efectivos, ¿cómo sabemos qué conflictos de interés existen? No, claro, ese es uno de los elementos clave, ¿no? Ahora mismo en España, para la gestión de los fondos Next Generation, son los fondos que la Unión Europea a través del MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, nos ha mandado, los fondos que no hay que devolver, ¿no?, que son en última instancia fondos europeos que se gestionan directamente en el marco europeo. Bueno, ahí sí que se han introducido, se está intentando introducir, porque no funciona el sistema, creo. En mi experiencia por ahora no se consigue que funcione adecuadamente, pero la idea fundamental es que los conflictos de interés, si usted declara que que usted no tiene un conflicto de interés, ¿cómo sé yo que eso que usted declara es real o no? Es verdadero. Entonces, para eso existe un programa informático, ¿no?, que va a permitir, o que permitiría, bueno, que obligaría primero a todas las organizaciones que gestionan fondos Next Generation a mandar toda una serie de información sobre las personas que gestionan fondos Next Generation y sobre las empresas que están participando en los procesos de contratación, para ver si efectivamente hay conflictos de interés entre estas personas y los propietarios finales reales de las empresas, el titular real de las empresas. Para conocer el titular real de las empresas, claro, hay que ir a instrumentos sólidos
Normalmente en España eso lo tienen sobre todo los notarios, ¿no? Los notarios son los que tienen la mejor base de datos. La idea en Europa es que estas bases de datos de notarios y de registradores se fusionaran y se creara una base de datos abierta, pública, pero por desgracia ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que ha paralizado esto por el momento. Pero bueno, la idea es que si efectivamente, si sabemos los titulares reales, es mucho más fácil, ¿verdad?, encontrar conflictos de interés, sobre todo en la contratación pública y en las subvenciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Illoria. Creo que tenemos que cerrar porque nos han dado 15 minutos de extensión, pero entiendo que no es más tiempo posible. Agradecerles a los demás participantes por sus aportes. Quedaron 2 participaciones en ciernes, pero nos vemos la semana que viene, el próximo lunes, en donde podremos seguir avanzando y abordando estos temas, sobre todo asociados al diseño de marcos de integridad organizacional, de acuerdo con la propuesta de la OCDE y de acuerdo con el abordaje que nos propone el doctor Illoria. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta el lunes. No se olviden de enviarme cualquier correo electrónico o en el foro en caso de que necesiten resolver cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.